Inducción neumáticos, escondida. Carguío con pala electromecánica. Los sectores de carguío deben tener la suficiente amplitud para permitir maniobras seguras y buen posicionamiento de los equipos. También el piso es un punto clave en el cuidado de los neumáticos. Eventualmente, por condiciones operacionales propias de la mina, programación dinámica, pueden estar cargando alternativamente camiones de 360 toneladas métricas con camiones de 240 toneladas métricas. En el caso de que se produzca esta condición, el operador del equipo de apoyo deberá limpiar tanto los derrames de los camiones de menor como los de mayor tonelaje, de manera de no dejar material que pueda dañar los neumáticos al ingreso de los camiones. Cualquier derrame afecta independientemente del tamaño los neumáticos de los camiones. El operador de la pala determinará la posición de aculatamiento del camión en forma implícita, al girar para cargar el camión que está aculatado, por medio del cono, que cuelga en la parte posterior, o bien por las orugas de la pala. El operador del camión deberá ubicar su vehículo en la forma más conveniente con respecto al frente de carguío. Debe tener especial precaución de mantener una distancia prudente de los neumáticos traseros del camión respecto del frente, para evitar el choque de las ruedas traseras en el retroceso con bolones y material suelto. Durante las maniobras de carga, el retroceso debe ser efectuado con máxima precaución, ya que existen puntos ciegos muy peligrosos. El operador del equipo de apoyo deberá mantener nivelado el piso en las zonas de carga y solicitar ayuda al líder de grupo del sector cuando la situación sea crítica o bien no la pueda controlar. El operador debe preocuparse de dejar la dirección de los neumáticos hacia la salida del frente antes de comenzar a ser cargado, pues una vez cargado el camión, la exigencia será mucho mayor al girar la dirección. Es muy importante cuidar la sobrecarga de los camiones y la buena estiba, ya que esto ayudará a evitar derrames en el transporte y flexiones excesivas en las bandas laterales, las que generan grietas radiales y fatiga de la carcasa en los neumáticos. Longitud del ciclo y velocidad máxima. Un ciclo comprende el trayecto desde el carguío del camión de extracción hasta su vuelta al punto de partida. La longitud de este ciclo y la velocidad máxima que alcance el camión están muy relacionadas. Cuanto más larga sea la distancia a recorrer, más posibilidades habrá de alcanzar y de mantener la velocidad máxima del vehículo. Las velocidades alcanzan frecuentemente los 50 km por hora e incluso los 60 km por hora. En algunos casos, la longitud de los ciclos alcanza y sobrepasa los 15 kilómetros. Cuanto más largo sea el ciclo de trabajo, se alcanzan velocidades mayores y se puede tener al neumático trabajando a temperaturas más altas que las recomendadas por el fabricante. Al tener altas temperaturas, sumado a la alta velocidad que el camión desarrolla, los impactos recibidos por irregularidades del camino y obstáculos generarán un mayor daño en los neumáticos. En definitiva, lo que usted debe saber es que el neumático tiene una capacidad de resistencia definida por el fabricante, la cual, en la medida que no exceda a su capacidad nominal, permitirá asegurar el rodaje de su equipo y a su vez aumentar la vida útil del neumático. De lo contrario, comienzan las separaciones y por consiguiente el descarte prematuro de los neumáticos. Operación cargadores frontales. El operador del cargador frontal debe evitar el patinaje de los neumáticos y el basculamiento del equipo. Debe mantener el área de trabajo limpia y despejada en todo momento. Debe atacar el frente de carguío siempre en forma perpendicular y en el punto más bajo de la operación. Y, sobre todo, debe evitar los largos desplazamientos, puesto que los neumáticos de su equipo no están diseñados para realizar trayectos largos. En caso que deba realizar traslados, debe hacerlo a baja velocidad y revolucionado. Carguío con cargador frontal. Los sectores de carguío deben tener la suficiente amplitud para permitir maniobras seguras y buen posicionamiento de los equipos. También el piso debe ser de material fino.
El operador del cargador determinará la posición del aculatamiento del camión mostrando el balde. El operador del camión deberá ubicar la unidad de 120 a 135 grados respecto al frente de carguío en lo posible. Debe tener especial precaución de mantener una distancia prudente de los neumáticos traseros del camión respecto del frente, para evitar el choque de las ruedas traseras en el retroceso. Durante las maniobras de carga, el retroceso debe ser efectuado con máxima precaución, ya que existen puntos ciegos muy peligrosos. Botaderos. Cuando el operador del camión de extracción ingresa a un botadero, debe fijarse en posibles grietas, rocas o derrames para evitar impactos en los neumáticos. Esto debe hacerse a baja velocidad para evitar el efecto deriva, que produce daños irreparables en el neumático y trae como consecuencia la baja prematura del mismo. En definitiva, debe regirse por el procedimiento de descarga en un botadero. Durante el retroceso, el operador del camión deberá evitar golpear el pretil o berma, pues este sirve solo como punto de referencia y no está diseñado para detener un camión. Además, su conformación de rocas constituye un grave peligro para los neumáticos. El operador del equipo de apoyo deberá mantener los botaderos libres de derrames, pozas de agua que puedan esconder elementos agresivos para los neumáticos, y debe mantener el pretil de acuerdo a lo indicado en procedimiento referente a su altura y construcción. Bermas. Las bermas o pretiles utilizados en caminos y botaderos son de una altura adecuada y sirven como referencia para el operador. No deben estar compuestos por rocas y piedras filosas, que representan un gran riesgo para los neumáticos. Derrames. El operador de equipo de apoyo en los frentes de carguío y botaderos, así como los operadores de motoniveladoras, deben mantener la limpieza constante de derrames. Su desempeño es fundamental. Debe recordar siempre que una pista en buen estado de mantención conlleva a un aumento importante de rendimiento de nuestros neumáticos, cuidado del equipo y confort en la conducción. Operación motoniveladoras. Los operadores de motoniveladoras deben procurar mantener los caminos libres de derrames y rocas, a fin de permitir el correcto desplazamiento de los camiones de extracción y otros equipos que operan en la mina. Su desempeño es fundamental. Siempre deben tener cuidado de hacer los cordones como corresponde, no mayores a 50 metros, pues si son más largos que esta longitud, obligan a los camiones a cruzarlos exponiendo los neumáticos a cortes y daños. Señor conductor, siempre debe recordar que una pista en buen estado de mantención conlleva a un aumento importante en el rendimiento de los neumáticos y una mejor condición de trabajo para los operadores de camiones. Transporte. Durante el transporte hacia los sectores de descarga, la conducción se debe hacer a una velocidad moderada para evitar derrames en las zonas donde no exista peralte, preocupándose siempre de programar correctamente las marchas en las subidas de acuerdo a las condiciones del camino. En caso de encontrar rocas o derrames en el camino, el operador del camión deberá dar aviso en forma inmediata al operador del equipo de apoyo o a quien corresponda para proceder al retiro del material derramado. El operador del camión de extracción deberá procurar siempre efectuar detenciones suaves y evitar las repentinas. Las frenadas bruscas, sumadas al peso de la carga, producen daños irreparables y pueden significar la baja prematura del neumático. Influencia del conductor. El buen accionar del operador puede aportar mucho a la duración de los neumáticos. Esto ha quedado demostrado en Minera Escondida Limitada, ya que el principal factor de descarte prematuro de los neumáticos es la calidad de la conducción de los operadores.
De él dependerá en gran medida que los factores de riesgo presentes en la operación no afecten negativamente a los neumáticos. Debe además evitar una operación que genere situaciones sobreexigentes o de riesgo para los neumáticos, y es más para el equipo en general. Señor operador, para lograr una operación eficiente y siempre segura, usted debe evitar las frenadas bruscas, evitar las aceleraciones violentas, evitar tomar las curvas a gran velocidad, pues provocan y agravan el recalentamiento de los neumáticos cuando no hay peraltes o tienen radio de giro muy cerradas. Evitar el tránsito por zonas con derrames, ondulaciones o pozas de agua. Evitar la conducción cerca del pretil o cerro de contención de botaderos. Evitar el impacto trasero al posicionarse para la carga y descarga de su equipo. Evitar la posición inadecuada respecto al frente de carguío y equipo de extracción. Evitar el giro de la dirección con el equipo detenido. Es muy importante que el operador de camión de extracción y operadores de otros equipos efectúen un riguroso control al inicio de cada turno. Como también es importante que realicen una conducción y operación con orientación preventiva y siempre a la defensiva. Si usted encuentra el equipo cargado, primero debe descargar la unidad y luego chequear los neumáticos en forma visual y desde una distancia prudente. Cualquier sospecha deberá comunicarla al despacho. El operador de camión de extracción, así como los operadores de otros equipos, deben comunicar oportunamente grietas en botaderos, derrames, rocas en el camino o cualquier otra situación riesgosa que ponga en peligro la vida útil de los neumáticos. Señor conductor, no olvide nunca sus capacidades máximas y la de sus herramientas de trabajo. Si usted aprende y sigue estas normas, sin duda mejorará el desempeño, duración y la vida útil de los neumáticos, contribuyendo a una mejor y más segura operación, ayudando a que sea cada vez más eficiente. Tomando conciencia de esto, todas las áreas de nuestra faena se verán beneficiadas. Riego de caminos. El operador del equipo de regadío deberá mantener los caminos de circulación de equipos pesados siempre correctamente mojados para evitar polución y/o polvo en suspensión. No obstante lo anterior, este riego debe hacerse cada 50 metros, permitiendo así la correcta tracción de los neumáticos de los equipos y en lo posible dejar una franja seca para aumentar el roce entre los neumáticos y el camino, posiciones 1, 3 y 5. El exceso de agua producirá daños tanto en el camino como en la banda de rodado, pues una piedra mojada se transforma en una navaja para los neumáticos, reduciendo su vida útil. Además de transformarse en un riesgo adicional en la conducción al perder el control del camión. Efecto deriva, radios de giro. El trazado de la curva, radio y peralte determinan la velocidad de desplazamiento de los equipos por ella y la sobrecarga producida a los neumáticos. El efecto deriva es la separación mecánica de los componentes internos del neumático y se produce cuando el operador, al enfrentar una curva cuyo radio de giro es angosto, la toma a una velocidad más elevada que la que le permite la capacidad del neumático. Lo anterior se traduce en un daño estructural irreparable, ocasionando la muerte del neumático. La presencia de un correcto peraltado permite contrarrestar este esfuerzo mecánico, disminuyendo el riesgo de que se produzca este efecto. Muchas veces es difícil determinar la velocidad apropiada en las curvas sin peralte, debido a la mala apreciación que se tiene desde un camión de extracción, por lo que siempre se recomienda efectuar peraltes en las curvas. Otra regla es, en los horarios de descanso, revisar el contorno, sector del hombro del neumático, y observar si existen marcas de color más ennegrecidas que el mismo neumático. Esto indica que los neumáticos se están exponiendo a separaciones en alguna parte del circuito, por lo que es recomendable que el operador analice el circuito con el líder de grupo del sector para determinar la zona y la construcción de un peralte. Al no poder construir uno a la brevedad, deberá disminuir su velocidad en dicha zona. Chancador.
El ingreso a los chancadores debe hacerse a baja velocidad para evitar el efecto deriva, que causa separaciones mecánicas al interior del neumático produciendo la baja prematura. Además, la baja velocidad protege los neumáticos en caso de impactos. En el chancador primario, el operador del chancador tiene la responsabilidad de mantener los pisos libres de derrames, el terreno nivelado y sin pozas de agua que pueden esconder elementos peligrosos para los neumáticos. El operador del camión de extracción deberá evitar golpear el pretil del chancador con las ruedas traseras al momento de retroceder, pues este sirve solo como punto de referencia. También debe evitar maniobrar la dirección con el equipo detenido, a fin de evitar separaciones mecánicas producto de sobreesfuerzos mecánicos internos y cortes en las bandas de rodado. La correcta mantención de los pisos promueve el buen rendimiento de los neumáticos. Electrificación. Señor conductor, al percatarse de que con la estructura de su equipo ha tenido contacto directo con líneas de alta tensión o por inducción, debe detener su equipo de inmediato. Por ningún motivo debe bajar del camión hasta que sea autorizado por el líder de grupo del sector. El líder de grupo primeramente debe asegurarse de que el camión no está en contacto directo con los cables de alta tensión, que pudieran estar energizados. Si es así, debe coordinar el retiro de la fuente de energía con personal mueve cables. Solamente cuando el camión o equipo se encuentre libre de energía eléctrica, se comenzará la evacuación del chofer. El operador no moverá el camión. Solo debe hacerlo si el líder de grupo de producción se lo señala. En este caso, la máquina debe ser llevada a un lugar apartado y estacionado de tal forma que un vehículo de similares características pueda acercarse de frente y de esta forma bajar al operador que se encuentra en su interior. Además, debe dejar el camión en un lugar seguro y restringido por 24 horas, aislándolo en un radio de 500 metros. Para la tranquilidad de los operadores, Minera Escondida ha incorporado nitrógeno en sus neumáticos. A pesar de que significa un aumento de los costos, se justifica ampliamente, ya que reduce la posibilidad de riesgo de incendio casi en un 100% y la de explosión, por no permitir la generación de calor, al no existir oxígeno suficiente en el interior. Incendio. Si detecta fuego en los neumáticos o algún indicio de calor excesivo producto de agentes externos o del mismo neumático, usted deberá regirse por el procedimiento de emergencia existente y acatar las instrucciones del líder de grupo a cargo de la emergencia. Nunca debe abandonar el camión sin antes consultar. En este caso, el líder de grupo que se encuentre en el lugar debe aislar el sector en un radio de 500 metros. Utilizará equipos como cierres físicos, quienes no permitirán el acceso al lugar de la emergencia a ninguna persona o equipo, con excepción de los que autorice el líder de grupo, que tenga el control de la emergencia. Por ningún motivo debe acercarse al neumático afectado. Tampoco intentar apagar el incendio usando un extintor portátil o mangueras. La única forma de apagar este tipo de fuego es usando agua con los sistemas de los camiones aljibes en retroceso. Sobrecarga. Todo neumático, dependiendo de su dimensión, posee un límite de carga indicado por el fabricante. Este límite de carga está definido a partir de varios elementos, tales como carga transportada, velocidad, presión de inflado, etc. Es frecuente encontrar situaciones de sobrecarga provocadas por densidad del material, granulometría, cantidad de material cargado, estiva de la carga, modificaciones al equipo estándar, estado y trazado de los caminos, sobrecarga dinámica. De acuerdo a esto, hay factores en los que no tenemos incidencia. Sin embargo, hay algunos alcances que podemos hacer respecto de lo anterior. No se deben sobrepasar los límites lógicos de carga de baldes y tolvas. El exceso de carga genera sobreesfuerzos en los neumáticos y los equipos. También esta práctica provoca peligrosos derrames de material, que se traducirán en futuros cortes y separaciones en los neumáticos. La carga deberá quedar bien centrada en la tolva de los camiones.
La posición incorrecta de la carga genera esfuerzos mecánicos en el neumático, influyendo directamente en su rendimiento. Las ondulaciones o baches presentes en los caminos generan sobrecargas dinámicas en los neumáticos, pudiendo causar bajas anticipadas por sobreesfuerzos y separaciones mecánicas. Ante la presencia de zonas con estas características, el operador del camión de extracción debe disminuir la velocidad. Las pendientes y curvas son características normales de los caminos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que ellas someterán a los neumáticos a grandes esfuerzos, que, dependiendo de su operación, serán más o menos dañinas para nuestros neumáticos. La presencia de pendientes y curvas repercute negativamente en el rendimiento. Al pasar del 6%, su repercusión se incrementa progresivamente, pudiendo llegar a causar bajas anticipadas por sobreesfuerzos y separaciones. Para la operación de cargadores, la sobrecarga de los neumáticos ocasiona patinajes, basculamiento y derrames de material. En consecuencia, se produce una pérdida de rendimiento de alrededor de un 30%. Presión de inflado. El tapón de válvula. El tapón de la válvula constituye un irreemplazable elemento en el control de la presión, ya que su absoluta estanqueidad impide potenciales fugas, protegiendo al conjunto válvula del deterioro causado por elementos extraños que eventualmente podrían entrar en el interior del neumático. Presión de inflado. La presión de inflado juega un papel muy importante en la duración y comportamiento del neumático y del equipo. La presión asegura siempre el soportar la carga, el esfuerzo de tracción, la suspensión del vehículo, la flotación, etc. Por lo tanto, debe ser medida y ajustada en frío, después de una parada prolongada del vehículo. Su magnitud es definida técnicamente por el personal especializado en base a diversos parámetros, tales como carga, velocidad, tracción, resistencia a choques, temperatura ambiente, longitud del ciclo, etc. Presión de inflado excesiva. El trabajo del neumático con una presión excesiva para las condiciones establecidas aumenta la sensibilidad contra las agresiones, pudiendo sufrir graves daños en los neumáticos. Disminuye la adherencia, perjudicando la tracción y el freno con mayor posibilidad de patinaje, cortes, disminución de rendimiento y a la vez endurece la operación. Además produce un desgaste excesivo en el centro de la banda de rodamiento. Presión de inflado insuficiente. El trabajo del neumático con una presión insuficiente para las condiciones establecidas genera un aumento de las flexiones, elevando la temperatura de la goma, provocando baja de rendimiento y generando un aumento en el consumo de combustible, y también aumenta las probabilidades de que se produzcan separaciones térmicas. Aumenta también el riesgo de cortes en la banda lateral o flanco, al estar más expuestos. Perjudica la estabilidad del equipo y causa deterioro de la zona baja o de apoyo. Desde el punto de vista de seguridad, puede generarse un aumento de temperatura en su interior, obteniendo un aumento de presión, lo que puede terminar en una explosión. Reparaciones preventivas. Efectuar reparaciones preventivas oportunamente permite reducir significativamente las bajas prematuras provocadas por separaciones debidas a oxidación de las lonas de acero o progresión de pequeñas heridas. Un corte sobre la banda de rodado o en la banda lateral que alcance las lonas de acero y no sea reparado oportunamente, al cabo de un tiempo se generará oxidación bajo la goma, logrando separarla de los cables, posibilitando su desprendimiento posterior y ocasionando la baja del neumático. A su vez, pequeñas heridas deben ser mantenidas en observación. Si se aprecia un avance de su magnitud, debe ser reparado para evitar que genere mayores daños. Actualmente, Escondida no cuenta con un programa de reparaciones preventivas,
debido a que la cantidad de reparaciones correctivas es muy alta y no se cuenta con tiempo para atender las preventivas. Reparaciones correctivas. Las reparaciones correctivas siempre son realizadas cuando el daño ya ha evolucionado y el neumático ha sido desmontado producto de tal daño. Una reparación correctiva implica un mayor costo, indisponibilidad de flota, reparación, flete y tiempo, ya que necesita generalmente hacer una mayor recuperación de goma y la instalación de un parche de refuerzo. Separación térmica. La separación térmica se manifiesta con la presencia de alta temperatura interna entre los componentes del neumático. La causa fundamental de esto se da cuando se sobrepasa la capacidad de resistencia del neumático, TKPH, entre la carga, la velocidad y el tiempo del ciclo de trabajo del camión. Es aconsejable mantener una correcta relación entre la capacidad de carga del camión y las velocidades de desplazamiento, ya que el neumático está diseñado para soportar las exigencias operativas normales del equipo. No obstante, se ha calculado el tipo de neumático para el camión y su carga a transportar, incluyendo su velocidad de desplazamiento. Mal armado. Si bien es cierto, el armado y desarmado de los neumáticos es de responsabilidad del personal de mantención de neumáticos, es del interés de todos que cualquier anomalía que usted detecte en sus neumáticos sea reportada inmediatamente. Operadores. En el área de operaciones mina, uno de los costos más relevantes es el ítem de neumáticos. En Minera Escondida, la compra de neumáticos utilizados en los camiones de extracción de mineral, así como la reparación y el servicio técnico de los mismos, representa un importante porcentaje de este costo. Por esta razón resulta imprescindible mantener los neumáticos en buen estado el máximo de tiempo posible. Para lograr este objetivo, es muy importante conocer las causas que originan los daños, así como la forma de prevenirlos. De esta manera, estaremos dando el cuidado adecuado a nuestros neumáticos, prolongando su vida útil, bajando los costos de producción y, lo más importante, es que podemos cuidar el medio ambiente de nuestros suelos. Es decir, en definitiva, haciendo de nuestra labor un trabajo eficiente y seguro. Daño interior. Un choque pellizco es producido por la deformación abrupta de la lona carcasa y que ocasiona su rotura por el exceso de tensión ejercido por el impacto producido por una piedra no cortante o piedra redonda, o por pasar a alta velocidad por sobre un hoyo. Este daño es visible solamente una vez desmontado el neumático del equipo. De forma de ayudar a que no se produzca un daño por choque pellizco, señor conductor, evite pasar a alta velocidad por baches pronunciados y evite en todo momento el contacto de sus neumáticos con piedras o derrames. Partes y funciones de un neumático. Los neumáticos gigantes para equipos de trabajo minero cuentan con las siguientes partes. Carcasa. Soporta la carga y la velocidad con la ayuda de la presión de inflado. Aporta a la estabilidad, el confort y rendimiento. Está construida de metal, acero, y viene a ser como el esqueleto del neumático. Banda de rodado. Es la zona en contacto directo con el suelo. Ayuda a la adherencia en seco y en mojado. Participa en la direccionalidad. Influye sobre el rendimiento kilométrico y la resistencia al desgaste. En teoría, se debe gastar completamente la banda de rodado. Banda lateral o flanco. Soporta la carga, las constantes flexiones mecánicas. Ayuda a la resistencia a las agresiones externas. Participa en la estabilidad. Esta zona es muy susceptible a los cortes por roca. Talón.
Fija el neumático al aro base. Asegura la hermeticidad. Asegura la transmisión, los esfuerzos de aceleración y de frenado. Lonas de cima. Permite la deformación del bloque de cinturones, ayudando a minimizar los daños de la lona carcasa. Protege la carcasa de cortes. Absorbe los golpes. Estabiliza la banda de rodado en contacto con el camino. Butilo. Podríamos decir que es una cámara incorporada en un neumático tubular. No permite que pase aire a través de la carcasa. Aro descentrado. Es el corazón del neumático, pues sobre este se posiciona la lona carcasa y todos los demás componentes. Presión de inflado. Su control. Solo el personal de servicio de neumáticos está autorizado a intervenir sobre la presión de inflado, ya que de otra forma se alteran los registros históricos, pudiendo generar costosas maniobras. En operaciones intensas, se debe realizar control diario, registrando en una ficha de control u otro sistema apropiado su magnitud para determinar posibles anormalidades y así poder resolver. Siempre se debe efectuar control de presiones cuando un equipo vuelve a trabajar después de una detención prolongada. Es muy importante efectuar controles en frío para verificar la presión base y en caliente, variando entre 15 y 20% para determinar las exigencias del neumático. Las presiones siempre son recomendadas para neumáticos fríos. 4 o más horas de detención. No olvide que el rendimiento de 100% de los neumáticos permite carga uniforme, evita patinajes y mejora ostensiblemente la productividad del equipo. Talón. Básicamente los daños asociados a esta zona se producen por efecto de una incorrecta manipulación, ya sea en el traslado del neumático o montaje-desmontaje del mismo. Separación mecánica. La separación mecánica se presenta como una deformación a la altura del hombro del neumático y en muchos casos con un fuerte olor a quemado. Este tipo de daño es producido por un sobreesfuerzo mecánico entre la estructura interna del neumático y la banda de rodado del mismo. La principal causa de esto se debe al exceso de velocidad con que se toma una curva con radio de giro angosto e ingreso a zonas de descarga a alta velocidad. Por otro lado, el mantener un correcto peraltado en las curvas ayudará significativamente a aumentar la vida útil de nuestros neumáticos. Impactos. Un impacto es la rotura instantánea de la carcasa del neumático. Un impacto es originado por la penetración de un elemento extraño en su estructura. La limpieza de los caminos por parte de los operadores de equipos auxiliares es fundamental, de modo de disminuir este riesgo. Los operadores juegan un papel muy importante en esto, pues sus prácticas inciden directamente en los impactos. Importante. Los impactos en la banda lateral, principalmente en los camiones 797, representan el mayor índice de causas de neumáticos de baja de la mina. Por esta razón, se debe tener especial cuidado, ya que los neumáticos utilizados por estos equipos son más anchos que los que utilizaban los equipos anteriores. Debido a esto, su banda lateral está más expuesta a cortes e impactos. Una buena práctica en la limpieza y, por sobre todas las cosas, en la conducción del camión, ayudará a mejorar el rendimiento y, por consecuencia, a disminuir los costos operacionales por concepto de neumáticos de la mina. Grietas en zona baja del flanco. Las grietas se producen generalmente por rebabas en los componentes del aro base que están en contacto con esta zona del neumático. Esto también se produce por la incrustación del flange, a raíz de una sobrecarga del camión, o sobrecargas dinámicas producidas por ondulaciones del camino, falta de peraltes, o pequeñas deformaciones del flange.
Desgaste asimétrico. El desgaste asimétrico es un desgaste irregular de la banda de rodado de un neumático. Este se produce por un mal reglaje en los equipos, alineamiento, suspensiones, etc., como también los esfuerzos dinámicos de los neumáticos en los giros, como por ejemplo, al llegar a un botadero con camión cargado, el viraje siempre es a la derecha, por lo que si se hace a velocidad inadecuada, se producirá un desgaste asimétrico en la posición 1 en el sector externo. Señor conductor, un correcto chequeo de su equipo al inicio de cada turno permitirá tomar acciones anticipadas respecto de este problema e incrementará la vida de nuestros neumáticos. Burbujas. En presencia de burbujas en los neumáticos, usted deberá reportar esta situación a personal especializado de neumáticos para su evaluación. Banda lateral, cortes. Al ser la banda lateral, la zona más sensible de un neumático, se debe tener especial cuidado en la mantención de bermas y limpieza en general. Un corte es la rotura de la goma que cubre la estructura interna del neumático, alcanzando en la mayoría de los casos la lona de carcasa. En caso de que el elemento extraño pase estas lonas, se habla de un corte pasado. De lo contrario, estamos en presencia de un corte no pasado. Los cortes son originados principalmente por rocas, y el evitarlo depende en gran medida del cuidado de los caminos y del correcto accionar de los operadores. Crítica es la situación de la flota 797B, ya que aún no se ha podido erradicar los daños en las posiciones 3 y 6, pues más del 50% de las causas prematuras de baja son por esta causa. Banda de rodado, cortes. Un corte es la rotura de la goma que cubre la estructura interna del neumático, alcanzando en la mayoría de los casos los cinturones metálicos. En caso de que el elemento extraño pase estos cinturones, se habla de un corte pasado. De lo contrario, estamos en presencia de un corte no pasado, el que, si no es reparado preventivamente, provocará una separación entre la goma y los cables de acero. Los cortes son originados principalmente por rocas, y el evitarlo depende en gran medida del cuidado de los caminos y del correcto accionar de los operadores. Impactos. Un impacto es la rotura instantánea de la carcasa del neumático. Un impacto es originado por la penetración de un elemento extraño en su estructura. La limpieza de los caminos por parte de los operadores de equipos auxiliares es fundamental, de modo de disminuir estos riesgos. Los operadores de camión juegan un papel muy importante en esto, pues sus prácticas inciden directamente en los impactos. El uso de neumáticos con la banda de rodado gastada excesivamente aumenta la probabilidad de que se generen impactos, pues están más sensibles a los elementos extraños del circuito. No obstante, un neumático recién montado puede ser impactado si no se tienen estos cuidados. Separación por cortes. Las separaciones por cortes se producen por la oxidación de los cables de acero, los que a raíz de un corte han quedado expuestos a las condiciones ambientales, tales como agua, polvo, aire, etc. Cuando detecte un corte en sus neumáticos, repórtelo inmediatamente al personal especializado de neumáticos. Las reparaciones preventivas son la clave para evitar este tipo de daño cuando es posible realizarlas. Caso práctico. Basados en la cultura cero daño y en los estándares HSEC que operan en minera escondida, tanto empleados, contratistas y visitas deben comprender y entender el significado de la seguridad, de tal modo que debemos esforzarnos en mantenernos alerta y seguir trabajando proactivamente para crear un ambiente seguro de trabajo y de vida.
A continuación, graficaremos un ejemplo con el propósito de crear conciencia en cada uno de los operadores de equipos que utilizan neumáticos en su operación. Señor conductor, ¿sabe usted lo que sucede con los neumáticos cuando son siniestrados? ¿Cuál es el proceso que sigue luego del evento? ¿Y cuánto dinero se invierte para determinar su baja o su reparación? Para realizar este ejercicio vamos a tomar como referencia un neumático 5980R63 para camión Caterpillar 797. Veamos el ejemplo. Un conductor pasa con su camión por sobre un derrame de material en el camino, produciendo un daño en el neumático. Este daño va a variar según la velocidad, temperatura y condiciones generales del mismo. En esta oportunidad el impacto fue de consideraciones, por lo que el camión debe ser derivado a taller. Una vez el equipo en taller, el neumático es retirado y dependiendo de su posición en el equipo y la goma remanente de su par, debe ser reemplazado por otro de similares condiciones para poder ser montado sin problemas. Dependiendo de la posición del neumático dañado, el tiempo que el equipo estará detenido será entre 1,5 y 2,5 horas, tiempo en el cual no se podrá operar y la disponibilidad de la flota se verá perjudicada, pues todo evento de este tipo no está programado. Esto se agrava cuando existen otros camiones en la losa de atención. Transcurrido el tiempo de trabajo del personal de neumáticos, el operador es avisado que puede retirar su camión del taller de neumáticos y puede volver a sus funciones. Después de esto, el neumático pasa a una evaluación llevada a cabo por personal de escondida, el fabricante, el potencial reparador y de la empresa de servicio de neumáticos. Generalmente esta evaluación se lleva a cabo los días miércoles de cada semana. Esto implica que se van acumulando los neumáticos en el patio hasta que se revisen. La evaluación realizada determinará si el neumático presenta un daño reparable o no. En caso que no lo sea, este será dado de baja, generalmente antes de cumplir su vida útil estimada. De este modo, el hecho de que el conductor pase sobre el material derramado en la pista impactará fuertemente en el costo operacional de la mina. Es importante saber que en el caso de un neumático para un CAT 797, el costo alcanza a los 15 millones de pesos, que equivale a destruir una camioneta Ford Ranger 0 kilómetro. En el caso de que el neumático pueda ser reparado, las empresas reparadoras presentan sus presupuestos para adjudicarse el trabajo. Personal del MEL y colaboradores evalúan y asignan el trabajo a quien corresponda. Después de esto, el neumático debe ser enviado a Antofagasta para proceder con la reparación. Por efectos de costo del transporte, generalmente se espera a que hayan varias unidades para que bajen a reparación. Una vez en Antofagasta, nuestro neumático es sometido a una segunda revisión por parte de la empresa reparadora, quienes determinarán si es posible o no ser reparado. Si es rechazado, debe ser enviado de vuelta a la mina para ser dado de baja, lo que implica pagar nuevamente un flete hacia la mina. Para el caso de los neumáticos que vayan a ser reparados, existen dos formas, una por medio de un autoclave y la otra mediante el método sectorial. Ambas formas tienen diferentes características y precios. Sin embargo, si las reparaciones no son preventivas, pudieron haberse evitado en su momento. Una vez finalizada la reparación, los neumáticos regresan a nuestra mina, siendo almacenados como reservas para luego ser montados en nuestros equipos nuevamente. Con este breve ejercicio queda muy clara la importancia de respetar la cultura cero daño y los estándares HSEC. Esencialmente tiene que ver con la forma en que conducimos y cuidamos nuestros equipos y la responsabilidad que nos cabe en ello. De esta forma debemos tener en cuenta que con una conducción consciente y segura, lograremos mejores resultados en nuestra mina, lo que se traduce en bienestar para todos nosotros y nuestras familias. Al cuidar nuestros neumáticos, estamos prolongando la vida útil de nuestros equipos, asegurando un menor costo operacional a nuestra compañía, y finalmente estamos haciendo nuestro propio trabajo más eficiente y seguro.